La noticia económica del día es el dato de inflación que para el mes de abril fue de 0.78%, dijo el DANE. La directora del DANE es Piedad Urdinola. Directora, buenos días. Muy buenos días, Camila, para usted, toda la mesa de trabajo y quienes nos escuchan. ¿Qué jalonó la inflación en el mes de abril con esa cifra que usted ha hecho oficial esta mañana? Bien, pues ya vemos una recomposición frente a lo que veníamos observando en los meses anteriores. Lo que más jalonó este mes, lo que más contribución tuvo, fue todo lo que tiene que ver con los servicios del hogar, alojamiento, agua, electricidad y gas, y allí en particular los arriendos. Eso nos aportó de ese 0.78 que estaba reportando, 0.35 son de este rubro, y le sigue transporte, que tuvo una contribución de 0.17 puntos porcentuales. Allí es donde está precisamente todo lo que tiene que ver con los combustibles, la gasolina para los vehículos, el mismo precio de los vehículos incluso está ahí en ese rubro de transporte. Doctora Urdinola, en algún momento, y fue gran noticia a nivel nacional, fue el incremento, o la noticia era el incremento desbordado que se estaba teniendo en los precios de la energía, el recibo de la luz que nos llega a la casa, sobre todo en el Caribe colombiano. ¿Cómo se están comportando ahora? ¿Qué dicen las cifras hasta abril? Bien, pues lo que estamos viendo hasta abril es que pues en efecto, sin duda alguna tuvimos esos incrementos en los servicios de electricidad. En este mes de abril la variación mensual para electricidad fue 1.69, sigue siendo positivo, entonces al igual que sucedió con la inflación en este rubro, también estamos viendo un incremento positivo y lo que estamos viendo sí es ya unos cambios en esa variación mensual en cuanto a los dominios geográficos. En efecto, la variación mensual antes la veíamos muy potenciada en muchos departamentos de la costa Caribe. Este mes de abril la mayor variación mensual fue en Popayán, 5.93%. Le siguió Armenia, 3.42%, Bogotá, 2%, y pues ya por debajo del 2% los demás departamentos del país. Doctora Urdinola, otro tema que en algún momento, cuando la inflación estuvo tan presionada y que generó una gran preocupación, sigue generando una gran preocupación, es el tema de los alimentos. Estaba viendo el reporte y veo que en abril bajaron de precio, ¿tuvieron una caída los precios de los alimentos? Así es, esto es una noticia muy importante porque estamos viendo precisamente un crecimiento negativo. Entonces todo lo demás está subiendo, la inflación subió 0.78, la anual sigue siendo alta, 2.82, pero el rubro particular de alimentos tuvo una variación negativa de menos 0.07% y una contribución también negativa de menos 0.01 puntos porcentuales, y esto es una noticia muy importante. Es una gran noticia porque, entre otras cosas, directora, pues la inflación había sido el gran coco, la inflación de alimentos, el gran coco de la carestía, pero le quiero preguntar ahí puntualmente, ¿cuáles son los alimentos que más cayeron en el mes de abril? Bien, entonces para este mes de abril tenemos varios alimentos que generaron esos crecimientos negativos. La papa, sobre todo la papa negra, pero todo el componente de papa presentó una disminución de precios de menos 8.75%. Otro de los rubros importantes que cayó fueron todas las frutas frescas, una baja de 3.42%, y allí resalto el mango y el lulo, que tuvieron unas caídas bien importantes. Tenemos también, digamos, otros que aumentaron, siguen aumentando, por ejemplo, las hierbas culinarias, los condimentos, 6.77%, la leche en polvo para los lactantes, 5.95%, pero las caídas muy importantes fueron papas, sobre todo papas negras, frutas, sobre todo mango y lulo, y las cebollas. La cebolla, tanto cabezona como larga, también tuvo un decrecimiento importante este mes, al igual que el tomate. Doctora Urdinola, pues sí, hay muchos datos donde vemos que se empiezan a moderar cifras frente a las variaciones de meses anteriores, pero no sé si ustedes desde el DANE puedan darnos la noticia de que la inflación efectivamente ya logró un pico, ya pasamos el peor momento de inflación en Colombia. Bueno, nosotros no hacemos proyecciones, eso lo hacen los analistas, Banco de la República lo hace, el Ministerio de Hacienda también lo hace, el DANE no lo hace, pero la buena noticia sí es que, tal como lo sentimos los colombianos en nuestros bolsillos, las inflaciones más altas son en el primer semestre, y en el primer semestre, en los primeros meses, enero y febrero, es cuando todos nos quejamos, cómo subió todo, que todos los aumentos en los precios se ven principalmente en esos dos primeros meses. Para marzo y abril todavía sentimos incrementos porque todavía hay rezagos precisamente de esos incrementos.
Para mayo comienzan a bajar y el segundo semestre ya es mucho más controlado. Entonces, si siguiéramos esa tendencia, pues podemos esperar ya unos crecimientos más controlados para lo que queda del año. Sí, directora Urdinola, los combustibles. Empezamos esta semana con el alza en la gasolina, 600 pesos el galón, y revisando esta cifra de inflación, el DANE pues pone los combustibles como uno de esos ítems que la está jalonando. ¿Qué pasa con los combustibles en general, también con la gasolina, y cuál es el impacto en la inflación? Bien, sin duda alguna ese es uno de los elementos. Combustibles nosotros los medimos dentro del rubro de transportes y allí el más importante es el combustible para vehículos. Recordemos que hubo un cambio en la regulación, pues que ha sido bastante bien avalado por la mayoría de los expertos en la materia, pero pues sin duda alguna esto va a generar estos incrementos. Entonces, como hubo este cambio en la regulación, los precios pues van a seguir incrementando, se han aumentado, y donde más lo sentimos es en los combustibles para vehículos. Entonces, en este mes de abril, por ejemplo, la contribución fue de 0,09, una variación de 3,37 para exactamente ese rubro de combustibles para vehículos. Entonces, pues allí es donde estamos viendo precisamente, o se está capturando esos incrementos que pues sin duda alguna empiezan a volverse ahora el rubro preponderante, como reemplazando un poco lo que estaba pasando con alimentos antes. Sí, directora, ustedes desde el DANE venían midiendo la comida por fuera del hogar, lo que, sobre todo el corrientazo, ¿no? Le quiero preguntar por el corrientazo que ha pasado, y también comidas rápidas, hamburguesas, empanadas. ¿Eso lo midieron también en abril? Sí, claro, todos los meses estamos midiendo esos mismos componentes y pues lo que vemos es sin duda alguna es que las comidas por fuera del hogar tienen un incremento importante. Entonces, pensemos, por ejemplo, la ciudad que tuvo la mayor variación mensual, que fue Cúcuta, que creció 1,12%. Uno de esos rubros más importantes es esa, la del famoso corrientazo, comidas en establecimientos de servicio a la mesa de autoservicio, así se llama el rubro, tiene una contribución de 0,13 de ese 1,12. Y esto mismo lo vemos para muchas ciudades en el país. Bogotá es lo mismo, es el tercer rubro que más aporta, al igual que en Cúcuta, e incluso en la que tuvo menor variación, que fue Ibagué, que creció 0,21 este mes, es la que aporta en cuarto nivel con 0,05 puntos porcentuales. Entonces, claro, la transmisión de ese crecimiento de los precios en la comida y de otros insumos que requerimos para producir esas comidas en establecimientos, pues sin duda alguna siguen reflejándose en este mes de abril. Doctor Urdinola, muy por encima de comida, que como decimos cayó, pero también muy por encima de alojamiento, de agua, de electricidad, de gas, de transporte, está bebidas alcohólicas y tabaco, que fue el que más subió en el mes de abril, con una contribución mensual del 1,43% en el cuarto mes del año. ¿Qué pasó ahí? Esa es una variación, pues déjame hacerte una precisión, es diferente. Variación, la variación a la con una variación mensual, exacto. Sí. La variación es cuando comparamos mes a mes. Entonces, cuando comparamos mes a mes, sin duda alguna, bebidas alcohólicas y tabaco fue la que más creció, 1,43%. Y esto es un poco explicado por la Semana Santa. Entonces, Semana Santa es sinónimo de vacaciones en Colombia. En las vacaciones tendemos a relajarnos, la gente tiende a consumir pues mucho más de estas sustancias, bebidas alcohólicas y tabaco, porque pues está precisamente en ese plan de vacaciones, fiesta, relajación, y pues eso es lo que vemos ahí. Y esta es la explicación de por qué, Felipe, cuando usted va al supermercado o va a una estación de gasolina o compra algún corrientazo, alguna comida preparada en un restaurante, dice, todo está muy caro. No, es que la verdad es aterrador, pero es que además varía de una semana a otra, es impresionante. Es decir, pues la inflación es alta. Claro. Y aunque ha hecho una pausa, porque la de abril fue de 0,78, sí, pero es una sigue muy siendo pequeña muy elevada. pausa. Es una muy pequeña pausa que no nos debe tranquilizar. Doctora Urdinola, Piedad Urdinola, la directora del DANE, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias, hasta luego. Blue, la alternativa.